Hola, ¿cómo están? Hoy empezamos con la unidad número 4, que es la unidad de foros o preguntas. En el video anterior ya les había explicado cómo subir material o cómo subir tareas. No habíamos detallado bien las tareas, pero sí de cómo subir material. Bien, ahora nosotros decidimos de poder comenzar a hacer un foro o hacerle alguna pregunta a los alumnos que ellos nos puedan responder ahí mismo en el tablón de anuncios que yo les había mostrado al principio. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros acá en el botón crear tenemos la opción de pregunta. Acá en la opción de pregunta tenemos varias cuestiones. La primera es la pregunta en sí que nosotros vamos a hacer, que si queremos podemos hacer una breve introducción con un texto. Abajo tenemos una instrucción si nosotros queremos explicarle al alumno cómo tiene que responder y si queremos seleccionar un archivo que es de la misma manera que nosotros subimos material. Supongamos que yo acá voy a copiar lo que recién estuve escribiendo, hago una breve introducción con un texto y pongo, teniendo en cuenta el texto anterior, hago la pregunta. Bien, yo si quiero acá abajo puedo darle una pequeña introducción de cómo responder, no creo que en este caso lo necesitemos, pero se puede realizar. Tenemos dos opciones, o que el alumno responda de manera corta, o sea, lo que va a hacer es escribir la respuesta, o bien tenemos la opción de selección múltiple. Selección múltiple es, nosotros damos distintas opciones, escribimos distintas opciones y el alumno lo que va a tener que hacer cuando aparezca la pregunta es tildar la opción correcta. Bien, en este caso lo que yo quiero es que me responda ahí mismo en el muro. Acá lo mismo que en el anterior. ¿A quién se lo publico? ¿Se lo publico a todos los alumnos o puedo seleccionar a los alumnos que yo quiera? Si quiero le puedo poner los puntos, o sea, si yo pongo 100, cuando el alumno responda, nosotros después de ahí de 10 al 100, nosotros le vamos a ir dando el puntaje que nosotros creamos necesario. Esto no es obligatorio. Si se quiere, se hace y si no se quiere, no se hace. Ponemos una fecha de entrega. Si nosotros ponemos una fecha de entrega, supongamos que ponemos mañana, bueno, en este caso que yo lo estoy haciendo, a las 23:59, me va a aparecer, bien, supongamos que nosotros acá queremos que en una fecha específica nosotros queremos que el alumno tenga tiempo para poder subir la tarea, directamente hacemos un clic, nos va a aparecer el calendario, elegimos una fecha y el alumno va a tener hasta ese día para poder realizarla. A partir de ese día, si se pasa, no va a poder realizar la pregunta porque la pregunta caducó. Ahora, si nosotros no le ponemos fecha, la pregunta va a seguir activa y el alumno lo va a poder responder cuando quiera. Bien. Y acá tenemos que los alumnos puedan ver la respuesta de sus compañeros o que los alumnos puedan editar la respuesta. Si yo quiero que todos los alumnos vean la respuesta de todos, dejo tildado. Si no, como para que no puedan ver la respuesta de los anteriores, que nosotros lo vamos a evaluar y demás, directamente el tilde lo saco. Y si los alumnos, supongamos que respondieron y enviaron la respuesta, pero se dieron cuenta que se equivocaron o quieren agregar algo, tenemos la opción de que ellos puedan volver a entrar a la respuesta y la puedan editar. Bien, esas son las opciones que tenemos. Directamente cuando ya lo tenemos listo, ponemos preguntar, pero no se olviden que tenemos la opción de programar y de guardar como borrador también. Bien, yo directamente pongo preguntar, se va a crear la pregunta y a mí me va a aparecer la pregunta publicada en el trabajo de clase. Si yo voy al tablón, a mí me va a aparecer la pregunta y me va a aparecer el material que ya habíamos subido. Si yo ingreso como profe a la pregunta, a mí acá me va a aparecer que, bueno, la pregunta que yo hice y tengo dos opciones. Han presentado la tarea y asignadas. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando el alumno ya recibió la pregunta, ¿sí? Me va a aparecer acá. ¿Qué me va a aparecer? Que él la leyó, bien, que él la recibió. Y acá, en asignadas, me va a aparecer que él ya la respondió. Entonces, yo como profe puedo llevar un control de quién abrió y quién no abrió la pregunta, ¿sí? Y quién la contestó y quién no. Bien. Entonces, una vez
que los alumnos van respondiendo, a mí acá me van apareciendo todas las respuestas y yo puedo, si quiero, evaluarlas o no. Bien, estas son las respuestas de los alumnos. Si no, acá después tenemos la pregunta, que es la que yo hice. Bien, vamos a volver para atrás, volvemos una más y acá me aparece, como dije, en el tablón de anuncio, la pregunta y el material que yo había subido anteriormente. Si vuelvo al trabajo en clase, lo mismo, me aparece la pregunta y me aparece la unidad que había publicado anteriormente.